Esta noche continuamos con una palabra que el Señor dio, una palabra que el Señor dio para embajadores de esperanza. El propósito de Dios es eh, que estudiemos esta palabra. Doy gracias al Señor. Varias personas me han estado llamando, varias personas me han estado contactando debido al tema que se dio anoche sobre la santificación, con preguntas, con inquietudes. Y bueno, doy gracias a Dios por eso, porque ese interés de aprender, Dios lo bendice. Dios lo bendice tremendamente. Muy bien. Y seguimos con este tema de la santificación. Finalizando el devocional de ayer, finalizando el devocional de ayer, dijimos que el agente principal de santificación es el Espíritu Santo. Es decir, usted y yo debemos entender que si usted se quiere santificar cada día, es por medio y a través del bendito Espíritu Santo de Dios. El agente principal de santificación es el Espíritu Santo. Es decir, que toda persona que quiera santificarse a diario debe entender, comprender y reconocer que esto es posible solo a través y por medio del bendito Espíritu Santo de Dios. Usted no lo puede lograr en sus fuerzas, usted no lo puede lograr eh, con sus estrategias. Quien le da a usted la fuerza para santificarse cada día, literalmente es el bendito Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto es importante y es importante insistir en este tema, en este aspecto de que la santificación solo es posible a través del Espíritu Santo de Dios, porque en nuestros días el activismo en la iglesia parece llenarlo todo. Parece que hay gente que asume, perdón, que por estar metido en cualquier cantidad de actividades en la iglesia, en el ministerio, son santos y se están santificando. Esto es falso. El activismo no santifica a nadie. Es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, dijimos que eh, si bien es cierto que el agente principal de santificación en nuestra vida es el Espíritu Santo, también es cierto que interviene la disposición, la voluntad del ser humano para que se pueda dar este proceso de santificación. Yo puedo haber pecado hoy, yo puedo haber pecado, necesito y quiero santificarme, me dispongo. ¿A qué? A obedecer al Espíritu Santo. Soy dócil al Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo realiza esta tarea no mediante la producción y el aumento
de buenos valores y principios en la vida del creyente, sino que literalmente, a medida que yo soy dócil a la voluntad del Espíritu Santo y voy avanzando en ese proceso de santificación, el Espíritu Santo va tomando el control de mis facultades psicológicas, mentales, físicas, y va generando una transformación progresiva en mi manera de pensar, en mis criterios. Le va dando forma, le va dando molde a mis sentimientos de acuerdo con la mente y voluntad del Señor Jesucristo. Fíjese usted, repito, el principal agente de santificación en su vida es el Espíritu Santo. Cuando usted observa una eh, actitud permanente de docilidad al Espíritu Santo, que es a lo que le llamamos santificación, el Espíritu Santo va trabajando en su interior de una manera progresiva y de manera progresiva va transformando su manera de pensar, sus criterios, sus conceptos, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos y los va conformando cada vez más a la voluntad de Cristo y a la mente de Cristo. Entonces, cuando una persona, a pesar de que haya pecado hoy, se vuelve al Señor inmediatamente, pide perdón inmediatamente, literalmente, el Espíritu Santo en ese proceso de santificación va fortaleciendo las decisiones de nuestra voluntad y en consecuencia el cuerpo se va viendo afectado positivamente. Y en consecuencia la parte espiritual se va transformando positivamente. ¿Hacia qué? Hacia el desarrollo y la realización de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces la santificación es un proceso progresivo. Es un proceso progresivo en la regeneración del creyente. Ahora, la fe es fundamental en ese proceso de santificación, como lo podemos ver en Hechos 15:9 o en Romanos 1:17. Hay creyentes que saben muy bien que la justificación es por fe. Eso dicen. Pero aquí hay un riesgo. Llegar a pensar que la santificación es por obras. La justificación es por fe. Pero muchos creen que la santificación también es, es por fe. No, no es así. La, la santificación es, por un lado, parte de la obra de la gracia de Dios en nuestra vida, a través de la justificación, pero también la justificación se constituye en el medio a través del cual accedemos nosotros a esa gracia y somos santificados por fe. Es decir, la santidad no consiste en el aumento de una cualidad, sino en el progresivo crecimiento de Cristo en mí. Pero ese incremento solo lo puede dar Dios a través
del Espíritu Santo. Entonces, la fe aquí no es un sentimiento simplemente intelectual. No, no es un aceptar intelectual de las verdades del Evangelio. No, sino que es recibir a Cristo en nuestras vidas y un entregarnos por completo a Él. De esta manera, solo de esta manera, cuando usted recibe a Cristo en su vida y se entrega por completo a Cristo, el Espíritu Santo se activa en usted para efectuar esa tarea de copiar los rasgos de Jesús en nuestras vidas. Yo quiero ir como lo más despacio porque digamos que este es un tema, es profundo, lo estamos viendo con cierta profundidad, sin embargo tenemos que ir despacio y es importante que usted vuelva y lo escuche, que usted lo repase una y otra vez y lo normal es que salgan inquietudes. A ver, cuando uno se encuentra un creyente que dice cosas como, por ejemplo, no, yo me congregaba en una iglesia, yo asistía a una iglesia hace tiempo, pero yo me aparté de Dios. Yo decidí alejarme por diversas circunstancias, porque me distraje con las cosas de la vida, porque me entretuve con cosas emocionales, laborales, en fin, con estudio, con mil cosas me entretuve. Pero yo decidí volver a Dios. ¿Ese proceso de santificación yo lo detuve? La respuesta es claro. Cuando usted se decide a hacer, a imponer su voluntad, cuando usted se decide a hacer lo que a usted le parece, según sus criterios, según sus opiniones y pensamientos, según sus conceptos, usted lo que hace es detener ese proceso de santificación. Es importante entender esto, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, si no estamos apartados para el Señor, obedeciendo al Señor, nadie verá a Dios. Es decir, nadie será salvo. Entonces, cuando decimos que la santificación es un proceso de docilidad permanente, estamos diciendo que nosotros en la vida práctica permitimos que el Espíritu Santo nos dirija y nos gobierne. Fíjense, ya no son nuestros criterios, ya no son nuestros pensamientos, ya no son nuestros anhelos, ya no somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. Si a usted le ha pasado que conociendo de Dios, usted se ha alejado de Dios, de la iglesia, se ha apartado de la congregación, de los hermanos, ha cambiado de iglesia sin contar con el aval del Señor, con el permiso de Dios, con la perfecta voluntad de Dios, usted detuvo el proceso de santificación. Cuando el Señor Jesucristo nos dice que seamos como Él, mansos, humildes, se refiere precisamente a esa docilidad para con el Espíritu Santo de Dios, a obedecerlo, ser manso no con la gente, con el Espíritu Santo, a sus criterios, a sus pensamientos, a su voluntad.
Solo así, usted y yo vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. Pero si usted está yendo a una iglesia y usted impone su voluntad, usted es de los que dice, sí, sí, yo sé que el pastor tiene razón, pero de todas maneras, usted no está en un proceso de santificación. Hace algunos días publicamos un póster en nuestra página donde decimos que si usted va a una iglesia y a eso le suma que usted dice ser creyente y a eso le suma que usted impone su voluntad y a eso le suma que usted impone sus criterios y usted hace lo que usted quiere, igual usted no es salvo. Porque quien es salvo se vuelve dócil, se vuelve sensible al Espíritu Santo. Podemos tener luchas con la carne, pero nunca nos vamos al extremo de imponer al 100% nuestra voluntad por encima de la palabra de Dios y por encima de la voluntad de Dios. Y este es un grave fenómeno que hoy se está viviendo al interior de las iglesias. Lamentablemente, lamentablemente, la gente no entiende que es a través de la palabra, es a través de las escrituras que nosotros adquirimos libertad. Salimos de la ignorancia, de las tinieblas, de la penumbra, para empezar a entender realmente lo que significa ser cristiano. Entonces aquí entra un componente fundamental. Aunque a muchos no les guste y aunque a muchos no les parezca, eh, desafortunadamente para mucha gente, la comunión con los hermanos en la fe es también un medio poderoso de santificación. Tome nota de eso. ¿Por qué es importante hacer énfasis en esto? Por una razón. Porque mucha gente no le gusta la comunión, no le gusta el compartir, no les gusta, les fastidia. Van a la iglesia, escuchan la predicación, reciben la palabra y quieren salir corriendo porque no quieren obedecer a la comunión que Dios manda con los hermanos en la fe. ¿Qué es lo que sucede con esta comunión? Que es un medio poderoso de santificación. ¿Por qué? Porque la acción mutua, cuando nosotros nos congregamos y nos reunimos, estamos manifestando, expresando una acción mutua de un testimonio, de un consuelo, de un aliento y de una extensión de nuestra comunión con Cristo Jesús. Nosotros debemos y necesitamos entender que no somos islas. Y usted debe enseñarle eso a los hermanos cuando tenga oportunidad. O si usted encuentra a alguien que dice que no le gusta compartir, que no disfruta y siempre le ponen pero a eso. Pero la verdad es que la comunión es un poderoso medio de santificación. La comunión con los hermanos en la fe, estamos hablando de la iglesia. Ahora, esta parte que les voy a explicar es fundamental. Cuando hablamos de que un creyente está, escúcheme, lo voy a decir despacio. Cuando hablamos de que un creyente está en un genuino proceso de santificación, estamos diciendo que ese creyente, tarde o temprano, va a empezar a manifestar buenas obras. Repito en otras palabras,
Quien está en medio de un proceso genuino de santificación, tarde o temprano va a manifestar buenas obras. Ahora, tenemos que analizar primero, para entender muy bien este tema de las buenas obras, el proceso diario de santificación redunda, termina, desemboca en buenas obras. Pero tenemos que aclarar qué es eso de buenas obras. ¿Qué significa? Bueno, les adelanto lo siguiente. Así como en su vida anterior, antes de usted ser salvo, antes de su conversión, usted expresaba obras malas, ahora que usted es nacido de nuevo, que ha sido regenerado, inició un proceso de regeneración, que ha sido lavado, justificado, perdonado, ahora usted debe expresar buenas obras. Quien es salvo realmente expresa buenas obras. Por eso el Señor dice en Mateo 7:16 que el árbol se conoce por sus frutos. Y esos frutos son buenas obras. Cuando hablamos de buenas obras no estamos hablando o refiriéndonos a acciones humanas que comportan una buena moral. Y no estamos hablando de buenas obras en el sentido de que usted se comporta bien y es admirado por los demás desde el punto de vista ético, desde el punto de vista social. Oiga, esa persona es muy correcta. Ese creyente es muy correcto. ¿Por qué? Porque tiene buenas obras. No, 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 no. Buenas obras no hace referencia a eso, que es en lo que la teología escolástica, es decir, el catolicismo romano, ha convertido las buenas obras de las que se nos habla en la palabra. Esta teología católico-romana ha reducido las buenas obras simplemente a un comportamiento moralmente correcto. No, esto no es así. Ahora, lo que nosotros debemos entender de las buenas obras es, en primer lugar, son frutos de un corazón ya regenerado. Y la base de esos frutos está en la gracia de Dios que habita en usted. ¿Cuál gracia? La gracia de Dios manifestada en la fuerza y en la dirección del Espíritu Santo para ayudarlo a usted a obedecer al Señor. Repito, las buenas obras son los frutos de un corazón regenerado. No se hacen simplemente por cumplir la ley, sino que se manifiestan para hacer cada día la perfecta voluntad de Dios. Entonces, las buenas obras representan la obediencia total a las exigencias de la santidad de Dios y de la perfección de Dios. Esas son las buenas obras. Me explico de otra manera. Supongamos que un hombre que es padre de familia, tiene 3 hijos y está casado, es un hombre consagrado a su familia y a su trabajo. No toma, no fuma, es proveedor en su casa. Esas, según la teología católico-romana o escolástica, esas son buenas obras. Pero desde el punto de vista bíblico, no. Y mucha gente siente que hace buenas obras porque regala mercados.
Usted puede regalar 200 mercados mensuales, pero ser un completo demonio en su comportamiento. Recuerdo hace algunos 10 años, yo tuve un paciente y este hombre era un hombre con mucho dinero. Lo atendía yo en el mes de octubre y noviembre, iniciando un proceso. Y en algún momento, contándole alguna experiencia, yo le comenté que yo acostumbraba en esa época a reunir regalos para niños de bajos recursos y repartirlos en diciembre. Este hombre me dijo, yo le voy a ayudar. Tiempo después, estábamos en el mes de noviembre, como finalizando noviembre, y me dijo, mire, yo quisiera darle una donación de unos regalos para unos niños. Y me dio como 40 regalos. Fue una bendición para esos niños. ¿Esa fue una obra buena? Sí. Fue una buena obra desde lo moral, desde lo social, desde lo ético, desde lo político, desde lo económico. Por supuesto que es una buena obra. Pero cuando la Biblia habla de que el buen árbol da buenos frutos, y cuando se habla de buenas obras, no habla de ese tipo de obras. Porque en este caso, este hombre era un hombre con muchas cosas terribles, un hombre ateo, esclavo de la plata, y eso delante de Dios no son buenas obras, no de las obras que habla la Biblia. Repito, es una obra de caridad. Usted puede tener una obra de caridad ahorita a final de año y, no sé, llevar a un orfanatorio cobijas, cuadernos, qué sé yo, hacer donaciones. Pero el Señor no espera que nosotros demos esas buenas obras. Si lo hacemos, excelente, está muy bien. Y qué bueno hacerlo. Y más en medio de este mundo que está tan lleno de tanta necesidad. Pero lo que es importante que usted y yo entendamos es que literalmente las buenas obras a los ojos de Dios hacen referencia es a obedecer a Dios. Las buenas obras se manifiestan como consecuencia de un proceso continuo de santificación y se manifiestan a través de la actitud, una actitud de obediencia a Dios, una actitud de obediencia a su palabra, una actitud de obediencia a sus mandamientos y estatutos. Las buenas obras no sirven para salvación, no sirven. Usted puede tener muchas obras de caridad, pero buenas obras son delante de Dios aquellas que llevan a una persona, literalmente, a obedecer a Dios. Ahora, ¿el inconverso puede hacer buenas obras desde esta óptica? No, es literalmente imposible. Un hombre con las piernas sanas, a pesar de que tenga sus piernas sanas y a pesar de que puede caminar, tiene la facultad de caminar, a veces puede llegar a dar malos pasos. Y seguramente a usted le ha pasado. Usted camina perfectamente, gracias a Dios. Usted no necesita de silla de ruedas, muletas, etcétera. Sin embargo, seguramente en algún momento de la vida, caminando, usted tropezó, tuvo una debilidad en un tobillo, trastabilló y se cayó. Pero usted se levanta, se sacude y sigue su camino. Evalúa qué fue lo que lo hizo tropezar, hace los cambios necesarios y usted sigue caminando. Pero un cojo no puede dar un paso a derechas. Es decir, no puede dar un paso normalmente. Una persona coja o con una lesión en la cadera o con cualquier otra clase de dificultad, no puede caminar normalmente como lo hace usted. Entonces el inconverso sería como esa persona que está coja y que por más que quiera, delante de Dios, nunca va a caminar recto. Pero el hombre con las piernas sanas es aquel que ha sido regenerado.
Es aquel cuyo pensamiento está siendo totalmente transformado y su corazón ha sido tocado por la gracia y la misericordia de Dios. De vez en cuando puede cometer pecados, pero no se desvía del camino que le marca el Espíritu Santo. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Acaso usted en su caminar como creyente no ha dado malos pasos? Pero eso no lo convierte en un cojo. No, no. El hecho de que yo dé malos pasos en mi vida eventualmente no significa que yo sea un cojo, que yo me desvíe del propósito de Dios y del camino estrecho. No. Lo que sí significa es que se manifiesta esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia natural a pecar. Pero yo ya no practico el pecado. Puedo caer, pero me siento mal. Yo ya no me siento tranquilo. Y las buenas obras empiezan por ahí. Me estoy evaluando, me entristezco, me acerco a Dios. Ahora, muchos, muchos de los seres humanos que habitan este planeta y que no son creyentes, externamente, a los ojos de los hombres, son moralmente correctos. Yo escuchaba eh, una entrevista que le hacen a este actor Morgan Freeman. Y él fue el que hizo un documental, creo que fue para National Geographic, sobre cosas de Dios, sobre religiones en el mundo y creencias. Y estuvo viajando por muchísimas partes del mundo y absorbiendo de muchos de todos estos conceptos. El periodista que lo está entrevistando le pregunta, ¿usted cree en Dios? Y él dice, no. Sin embargo, ese hombre es un filántropo tremendo y tiene, a los ojos de los hombres, buenas obras. Pero delante de Dios no hay buenas obras. Entonces las buenas obras son el fruto de ese proceso de santificación en el que usted permite de manera dócil que el Espíritu Santo le influencie. Permítame, le pongo ejemplos prácticos. Se llegó el domingo, el día del culto, y a usted le da pereza ir porque la iglesia le queda lejos, porque está lloviendo, porque está haciendo frío, o porque parece que va a llover, o porque le tocó trabajar el sábado hasta muy tarde y después de todo usted se merece un día de levantarse tarde y descansar. Entonces usted es seducido no por una buena obra, sino por los designios de su carne. Y allí no hay una buena obra, nos guste o no. Este tema sé que choca con mucha gente, o mucha gente mejor, se estrella con este tema por una razón muy sencilla. Porque es que están invadidos, dicen ser creyentes, pero están completamente invadidos en el afán de imponer su santa y soberana voluntad. Bueno, a veces tienen que llegar a la vida unos latigazos muy dolorosos para que nosotros entendamos que la vida en Cristo no se trata de hacer lo que a nosotros se nos antoja, sino de sujetarse a Dios. Una persona que está en un verdadero proceso de santificación se somete a la autoridad, se somete a la autoridad del pastor, se somete a la autoridad de la palabra. Ahora, entonces significa que yo tengo que hacer lo que el pastor se le ocurre y se le dé la gana. Jamás, nunca, no. Pero el pastor está puesto para predicar, para guiar, para alimentar y proteger a las ovejas a través de qué? No de sus conceptos subjetivos, porque lo que el pastor piense en sus criterios personales importa cinco, es basura.
Lo que a la oveja le sirve, lo que la oveja necesita y lo que Dios le manda al pastor es que la oveja sea guiada, corregida, puesta en disciplina cuando haya necesidad. Eso significa, disciplina significa crecimiento espiritual a través de la palabra, a través del pensamiento y criterios de Dios. Entonces, es importante que esto lo entendamos. Hasta aquí que hemos dicho, hay mucha tela que cortar de este tema. Pero un verdadero creyente, eh, se hace consciente de la importancia de un constante y permanente proceso de santificación. Tenemos que ir caminando cada día más hacia la santificación, hacia la santidad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un proceso de santificación diario y permanente. Es mi oración que en este final de año, que estamos cerrando ya, 2019, usted y yo podamos cerrar este año en un genuino y verdadero proceso de santificación. No se vuelva a apartar de Dios si lo ha hecho. No vuelva a pelear con Dios si lo ha hecho. Reconcíliese y nunca más se aparte. Entienda que usted no es nada sin Cristo. Entienda que usted no es nada sin el Señor y que nada podemos lograr sin Él. Y que no debemos vivir contristando al bendito Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo quiere que de su interior broten ríos de agua viva para santificación, para bendición. Padre, te pedimos que nos ayudes. Señor, danos la fuerza que necesitamos porque esta carne es supremamente débil. Tú lo dijiste, por supuesto, el Espíritu está pronto. Tenemos una actitud pronta a obedecer y amarte, pero esta carne es muy débil. Y la verdad es que muchas veces nos hace tropezar, es verdad. Lo reconocemos, lo aceptamos. Quizás usted necesita entrar en un proceso, en un tiempo, de pedirle perdón al Señor, porque usted se ha apartado de Dios, porque usted ha hecho a Dios a un lado por su trabajo, porque se casó, por su pareja, hizo de su pareja un ídolo y por eso ese hogar se le acabó. Porque Dios le está enseñando que usted no puede y no debe poner ídolos delante de Dios. Quizás es su trabajo, es su sueldo, quizás son sus hobbies, quizás está primero usted, su yo, sus viajes, el satisfacerse usted, su carne, sus criterios, sus pensamientos. Y de muchas maneras detenemos ese proceso de santificación. Ayúdanos, ayúdanos Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, a pesar de nuestras luchas, debilidades, constantes tropiezos, ayúdanos. Señor, te lo suplicamos. En el nombre poderoso de Cristo, te lo suplicamos. Padre, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, y ayúdanos a estar en un verdadero proceso de santificación, porque tú vas a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, y queremos estar ahí, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios del cielo. Te amamos, te alabamos y te bendecimos. Obra en nuestras vidas como tú quieres. Amén y amén.